Welcome everybody, bienvenidos. En este video vamos a crear oraciones con el verbo have en inglés. Have quiere decir tener en inglés. Vamos a empezar con tengo un gato. ¿Cómo decimos tengo en inglés? I have. I have. Siempre hay que empezar con un pronombre. ¿Y cómo se dice un gato? A cat. A cat. Muy fácil. I have a cat. I have a cat. Ahora, ¿cómo decimos no tengo un gato? No tengo es I don't have. I para yo, don't es no y estamos usando el verbo auxiliar do y have es tener. ¿Y cómo se dice un gato? A cat. I don't have a cat. I don't have a cat. En inglés, para negar oraciones, tenemos que usar el verbo auxiliar do, o en este caso, don't, porque se junta con do not, se junta con la palabra not. Pero solo lo usamos con los verbos no auxiliares. ¿Y cómo preguntamos? ¿Tengo un gato? En este caso, para hacer la pregunta vamos a usar el verbo auxiliar do. Do I have? Do I have? Tengo. ¿Y cómo decimos gato? A cat. Do I have a cat? Do I have a cat? Y de nuevo esto pasa porque para hacer preguntas o para hacer oraciones negativas tenemos que usar un auxiliar. Vamos a ver otro ejemplo. Ella tiene 2 hermanos. ¿Cómo se dice ella? She. Tiene, has. En este caso tenemos que conjugar tener a la tercera persona. Y 2 hermanos es 2 brothers. 2 brothers. She has 2 brothers. She has 2 brothers. ¿Y cómo hacemos la negación? Ella no tiene 2 hermanos. Empezamos con ella de nuevo. She doesn't. Doesn't es la contracción de does not, seguido por el verbo have en su forma base. Aquí no vamos a conjugar el verbo tener. ¿Y cómo decimos 2 hermanos? 2 brothers. She doesn't have 2 brothers. She doesn't have 2 brothers. Y para hacer la pregunta, ¿tiene ella 2 hermanos? Como es pregunta, vamos a iniciar con el verbo do. Bueno, en este caso es does, porque estamos conjugando la tercera persona. Ella es she y sigue el verbo have en su forma base. Does she have 2 brothers? Does she have 2 brothers? Estas mismas estructuras se usan para he, él o para it, el pronombre neutro. La siguiente oración es tenemos una reunión mañana. Tenemos está conjugado para nosotros o nosotras, así que vamos a decir we have. We have. Una reunión es a meeting. A meeting. Y mañana, tomorrow. Tomorrow. We have a meeting tomorrow. We have a meeting tomorrow. ¿Y cómo negamos la oración? No tenemos una reunión mañana. Empezamos con el pronombre we, es seguido por don't o do not. Don't have. ¿Y cómo se dice una reunión? A meeting. ¿Y mañana? Tomorrow. We don't have a meeting tomorrow. We don't have a meeting tomorrow. Entonces, para negar es don't o do not, o si es la tercera persona singular es does not o doesn't. ¿Y cómo hacemos la pregunta? ¿Tenemos una reunión mañana? ¿Con qué empezamos? Con el verbo auxiliar do. Do we. Do we have? Todo eso junto es
tenemos. Do we have. ¿Cómo se dice una reunión? A meeting. Y mañana es tomorrow. Do we have a meeting tomorrow? Do we have a meeting tomorrow? Seguimos practicando con ellos tienen un hermoso jardín. ¿Cómo se dice ellos en inglés? They. Tienen, have. Un hermoso jardín es a beautiful garden. A beautiful garden. They have a beautiful garden. They have a beautiful garden. ¿Y cómo negamos la oración? Ellos no tienen un hermoso jardín. Colocamos el pronombre primero. They. ¿Y qué sigue después? La negación. Don't. Y el verbo have. Have. ¿Cómo se dice un hermoso jardín? A beautiful garden. They don't have a beautiful garden. They don't have a beautiful garden. Y para preguntar, ¿tienen ellos un hermoso jardín? ¿Qué colocamos primero? Primero va el auxiliar do, seguido por el pronombre y después el verbo. Do they have a beautiful garden? Do they have a beautiful garden? Muy bien, ya casi terminamos. La siguiente oración es tienes mucho trabajo. ¿Cómo se dice tienes en inglés? You have. You have. Y mucho trabajo es a lot of work. You have a lot of work. You have a lot of work. ¿Y cómo negamos la oración? No tienes mucho trabajo. ¿Qué se coloca primero? El pronombre, you. Y después la negación, don't have, seguido por el verbo. ¿Cómo se dice mucho trabajo? A lot of work. You don't have a lot of work. Todo junto es you don't have a lot of work. Y para hacer la pregunta, ¿tienes mucho trabajo? ¿Qué se coloca primero? Empezamos con el auxiliar. Do you have? ¿Tienes? Do you have a lot of work? Do you have a lot of work? Es importante aprender estas estructuras. Yo sé que el auxiliar do puede ser confuso en español porque no existe en el español. Recuerden que para los pronombres I, you, we y they vamos a usar do o don't cuando negamos. Y para she, he, it vamos a usar does en preguntas o doesn't en negaciones.